Bueno, bueno, bueno. Ok, sí. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Omar Rodrigo García García. Soy de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el día de hoy les vengo a presentar el trabajo que lleva como título Implementación del algoritmo de Gillespie para la simulación de la etapa homogénea de la radiólisis del agua. Los demás autores son el doctor Eduardo Morena Barbosa, de la también Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el doctor Jorge Naoki Domínguez Condo y el doctor José Ramos Méndez, que son de el Departamento de Oncología de la Universidad de San Francisco. Bueno, ¿cuál es la motivación para este trabajo? El agua pura ha sido utilizada en el pasado como una aproximación para el medio celular, ya que representa aproximadamente el 80% de este. Al irradiar con radiación de baja LED, por rayos gamma, la mayoría del daño al material genético se debe a la reacción de especies químicas radiolíticas, tales como el peróxido de hidrógeno, H2O2, o el hidroxilo OH. Aquí podemos ver un sistema general de proceso. Llega al núcleo de la célula, parte las moléculas de agua y los radicales libres que surgen del proceso de radiólisis pueden llegar a interaccionar con el ADN y dañarlo. Sin embargo, las etapas de interés eh, o se desarrollan a diferentes escalas temporales. Por ejemplo, la etapa física, que es cuando la energía ionizante deposita su energía en el medio, dura apenas unos pocos picosegundos. Las etapas químicas duran desde desde que termina el depósito de energía hasta algunos microsegundos, o dependiendo de la etapa. Y la respuesta celular puede llegar a durar horas, días, etcétera. Siguiente. Pero bueno, primero, debemos centrarnos en, la, en el efecto físico que nos interesa estudiar, que es la radiólisis del agua. La radiólisis del agua es la descomposición química por la interacción de radiación ionizante con esta. Eh, pues, Primero, la radiación ionizante siguiente, llega y parte las moléculas de agua en distintas especies químicas primarias. La siguiente. El esquema de disociación que sigue este fenómeno ha sido estudiado en el pasado y por ejemplo, hay esquemas de disociación que están bien establecidos. Siguiente. Uh, ay, no sé. Bueno, aquí era un pequeño diagrama de cómo la radiación ionizante deja a su paso una distribución inicial de ionizaciones que van a producir especies químicas primarias que van a ir difundiéndose en el medio poco a poco. El punto de este diagrama era mostrar esquemáticamente que las especies químicas primarias se agrupan en clústeres alrededor de el track dejado por la radiación y poco a poco van alcanzando una distribución más heterogénea. Estas imágenes fueron tomadas del trabajo de Frongilio del 98 y desafortunadamente no se ven. Siguiente. Siguiente, por favor. No se ve nada. Es que son las de abajo. O puedo presentar desde mi computadora.
¿Tienen HDMI?
Sí. Ahora sí, perdón por el percance. El camino dejado por la radiación ionizante va a determinar la distribución inicial de especies químicas. Estas van a estar agrupadas alrededor de el camino de ionizaciones que dejó la radiación principal y las partículas secundarias que ésta produjo. A medida que el tiempo avanza, eh, la distribución que parte desde un estado heterogéneo va evolucionando hasta llegar a una distribución más homogénea. En este punto es que se obtienen podemos obtener los llamados rendimientos de escape o los escape yields que caracterizan la producción de especies químicas para un tipo de irradiación determinado. Estos son datos tomados de Bastien-Arabert del 2001. Siguiente, por favor. Entonces, una vez que hemos llegado a esta etapa homogénea, podemos describir la evolución del sistema químico a través de un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias conocida como ecuación maestra. Esta representación de una reacción química entre dos productos S1 y entre dos reactivos S1 y S2 y caracterizada por una constante K de un coeficiente de reacción que da un producto P, puede ser descrita por esta ecuación diferencial en el que el cambio de la concentración del producto P es proporcional a el coeficiente de reacción multiplicado por las concentraciones de los reactivos S1 y S2. Sin embargo, para sistemas, digamos, grandes,
este sistema de ecuaciones empieza a volver difícil de resolver. Siguiente, por favor. Incluso para un sistema de 10 reacciones como lo es este, ya es muy difícil obtener o imposible obtener una solución analítica. Es por eso, siguiente, que Daniel Gillespie desarrolló durante los años 70 un algoritmo de simulación estocástica que reproduce de manera equivalente la ecuación química usando técnicas Monte Carlo. Siguiente, por favor. Y este algoritmo, llamado algoritmo de Gillespie en su honor, funciona seleccionando de manera secuencial, perdón, la jésima reacción del esquema químico. Esto lo hace mediante una función llamada de propensidad, en el que cada propensidad individual para cada reacción, donde estas se definen como, ya lo habíamos visto, el coeficiente de reacción por la concentración de los reactivos involucrados, si son reactivos diferentes, y un medio de los reactivos, de la cantidad de moléculas en el sistema por la cantidad de moléculas menos uno, para no contar doble las moléculas, ¿no? Estas propensidades individuales para cada reacción se suman y se obtiene así la propensidad total. Esta función se ocupa para muestrear tanto el tiempo en el que se dará el siguiente salto. Es por eso que este algoritmo se conoce como es de paso adaptativo. Y la reacción que se va a seleccionar también se ocupa la función de propensidad para la jésima reacción que satisfaga que la suma de las propensidades individuales sea mayor, que un número aleatorio R2 multiplicado por la propensidad total. Ahora, esto se puede ser entendido como, bueno, aquí de manera un poco burda, la propensidad entre sí misma es 1, ¿no? Pero podemos ver que, si expandimos la propensidad, que la suma de los términos de la propensidad, pues sigue siendo dividido entre la propensidad total, sigue siendo igual a 1, ¿no? Siguiente. Entonces, podemos ver a estas propensidades individuales divididas entre la propensidad total por el volumen como pequeños intervalos, siguiente, que van a ir, o sea, que en total van a sumar 1, ¿no? Y entonces a cada uno de estos intervalos, en la recta numérica entre 0 y 1, le corresponde uno de estos espacios, ¿no? Entonces, si seleccionamos un número aleatorio entre 0 y 1, entonces, por ejemplo, en este caso se selecciona la reacción J igual a 2, y esa es la siguiente reacción que ocurrirá dentro del delta T. Siguiente, por favor. Bueno, para este trabajo en específico, utilizamos como software de referencia Kinetoscope, que ya tiene implementado el algoritmo de Gillespie, y hicimos uso de los valores G. Más bien, reprodujimos las condiciones experimentales de Pastine-Laverne del año 2001, que consistió en una hora de irradiación constante, una tasa de dosis de 25 rads por segundo en un tanque de agua de 20 mililitros. Utilizamos los valores GEM para calcular las tasas de producción de las especies químicas. Multiplicando, para dejar en términos, o sea, los valores GEM, perdón, son la cantidad de especies químicas producidas por un depósito de energía de 100 electronvolts. Pero necesitamos ponerlas en unidades de mol por Gray. Entonces eso se hace haciendo una pequeña multiplicación. Y ahora, ya que los tenemos en unidades de mol por Gray, lo podemos multiplicar por la tasa de dosis, que en este caso es de 0.01 Gray, y así obtener tasas de generación en unidades de mol por segundo. Siguiente. Aquí ya están implementadas usando la nomenclatura de Kinetoscope, en el que usamos una molécula DOMI de agua que en el mundo real se estaría descomponiendo, pero para mantener una producción constante en el intervalo en el que se está dando la irradiación. Entonces tenemos que decir que no va a estar perdiéndose esta molécula falsa, ¿no? La siguiente. Y por último, utilizamos las herramientas dentro de Kinetoscope para simular, por ejemplo, en este caso, una hora de irradiación constante
se puede simular como un pulso cuadrado en el que se activa durante 3.600 segundos y después deja que se estabilice el sistema. Como parte secundaria de bueno, del experimento de Pastenaravern, se midieron las concentraciones finales de peróxido de hidrógeno a diferentes dosis, variando la concentración inicial de hidrógeno. Entonces, reprodujimos sus resultados utilizando 0 micromolar de hidrógeno, 8 micromolar y 80 micromolar. Entonces, se puede observar que la tendencia es bueno, están, ¿cómo decirlo? Está en buen comportamiento con los datos experimentales dados por Pastenaravern. Siguiente. Ahora, esto solamente fue para validar el uso de Kinetoscope como software de referencia. El trabajo que hicimos fue la implementación del algoritmo de simulación estocástica, bien conocido como el algoritmo de Gillespie, en el lenguaje de programación de Python. Esto fue para desarrollar un prototipo porque, bueno, Kinetoscope es software libre, pero no es software abierto. Entonces es una caja negra, no podemos saber cómo funciona internamente. Entonces utilizamos este prototipo en Python para saber cómo funcionaba y cuál era, bueno, para hacer pruebas. Para ello utilizamos un esquema reducido de 10 reacciones para, bueno, las pruebas que hicimos con este prototipo, propuesto por Pinblock para simular la etapa heterogénea del agua a tiempos más largos de un microsegundo. Como les había dicho, esquema ya no es válido. Sin embargo, para la finalidad de estas pruebas era simplemente ver que nuestro prototipo empataba con los resultados calculados por Kinetoscope. Para hacer una comparación justa entre ambos softwares, se partió desde la misma concentración inicial como datos de entrada, ¿no? Y para mantener la veracidad, las calculamos a partir de los rendimientos de escape de Pastenaravern bajo una irradiación hipotética de 0.3, ¿no? Aquí está. Siguiente. Bueno, resultados. Como se puede observar, la evolución temporal de algunas de las especies químicas tiene un comportamiento muy parecido al software de referencia. Sin embargo, siguiente. Hay otras que tienen discrepancias. Esto se debe a que en el artículo de Gillespie se maneja la estoquiometría de las reacciones que tienen el mismo reactivo, como ya les había dicho o como ya habíamos visto en la diapositiva anterior, como un medio de la concentración por la cantidad de moléculas menos uno, ¿no? Esto es para evitar contar dos veces las mismas moléculas. Sin embargo, Kinetoscope simplifica esto y simplemente o sea, la maneja como si fuera la concentración al cuadrada de especies químicas. Es por eso que se encuentran estas diferencias, por ejemplo, en la evolución temporal del peróxido de hidrógeno y de hidrógeno. Además, bueno, sobre todo porque la principal reacción química que produce peróxido de hidrógeno es hidróxido más hidróxido. Entonces, esta es una reacción que involucra. Entonces, cae dentro de esta discrepancia en la estoquiometría. Siguiente. Otra de las pruebas importantes que realizamos fue la implementación de reacciones con el medio. Una solución acuosa no siempre es agua pura. Pueden tener solventes disueltos a una concentración lo suficientemente alta como para que se considere constante, ¿no? Entonces, para plantear este tipo de reacciones se parte desde su forma en ecuación diferencial y en este caso la concentración del solvente es tan grande comparada con el resto de especies químicas que el producto entre la tasa de reacción y la concentración de solvente se puede considerar también constante. Siguiente. A este producto se le conoce como Scavenging Capacity y tiene este símbolo y fue esta la manera en la que implementamos estas reacciones dentro del prototipo de Python. Siguiente. Para estas pruebas específicas se agregó una pequeña cantidad de solvente orgánico, dimetilsulfóxido, también conocido como DMSO,
La tasa de reacción, bueno, y este solvente va a interceptar al OH. La tasa de reacción la obtuvimos del trabajo de Milligan del 93 y simulamos una concentración de 5 por 10 a la menos 5 molars, obteniendo una tasa de un scavenging capacity de 3.5 por 10 a la 5 moléculas por segundo. También para realizar estas pruebas se partió de la misma concentración del experimento pasado y como se puede observar hay discrepancias significativas, por ejemplo, aquí, bueno, sobre todo en el OH. Algunas de las otras especies no se ven afectadas por la introducción de este disolvente, pero como es natural, por ejemplo, la cantidad final de peróxido de hidrógeno se va afectada, así perdón, este es el peróxido de hidrógeno. En lugar de crecer, pues se termina consumiendo completamente, ya que bueno, como ya les había mencionado, la principal reacción que produce peróxido de hidrógeno es hidroxil más hidroxil, y como el MCO lo está interceptando, entonces ya nos está dando esta producción. Siguiente. Ahora, ¿cuál es el punto de todo esto? Bueno, como algunos de ustedes ya lo saben, o más bien introduciendo el software de simulación computacional Topaz Empire. Este software es una extensión a Jan 4 que maneja transporte de radiación e interacción con la materia y geometrías complejas. Entonces, nuestra intención al desarrollar este prototipo en Python era conocer el funcionamiento del algoritmo de Gillespie para después implementarlo en Topaz Empire y que los algoritmos que se encargan de las diferentes etapas, por ejemplo, el IRT en Topaz que maneja la etapa heterogénea de la química, se concentre o termine en la etapa a un microsegundo, que es cuando termina la etapa heterogénea, y después de este punto, el algoritmo de Gillespie se encarga del resto de la evolución temporal a tiempos más largos. Entonces, esa es la idea de este trabajo. Y podemos observar que se obtuvieron resultados similares entre el software de referencia Kinetoscope y la implementación en Topaz Empire. También hicimos algunas pruebas de sensibilidad y estabilidad temporal en el que el algoritmo de Gillespie se inició a tiempos más cortos de la etapa temporal, ¿no? Entonces, por ejemplo, la etapa heterogénea termina a un microsegundo, pero decidimos iniciar antes para ver qué tan estable era el algoritmo de Gillespie, partiendo desde las concentraciones de esos tiempos, ¿no? Entonces se partió a 0.7 microsegundos, 0.5 y 0.1. Algunas especies son bastante. La evolución temporal de algunas especies químicas es estable. Sin embargo, podemos ver que a 0.1 microsegundos ya se empiezan a ver algunas diferencias, por ejemplo, sobre todo en el hidrógeno. Entonces, pues sí, digamos que el algoritmo de Gillespie en comparación con algoritmos para la etapa heterogénea como el IRT son más eficientes, pero sí tenemos que respetar estas barreras temporales que constringen a las etapas heterogénea y homogénea. Eso es todo por mi parte. Estoy atento a sus preguntas. Sí. Buenas tardes. ¿Qué tal? Rafael Lisa está ingresando. Tú escogiste una tasa de dosis de 25 rads por segundo. ¿En base a qué?
pero no sabes por qué. Gracias. Buenos días. Por el mismo lado de la pregunta del maestro Ruiz, ¿tus cálculos dependen de la tasa de dosis? ¿Y por qué? Así es. Bueno, em, aquí, por ejemplo, en específico, en la concentración final de peróxido de hidrógeno, dependiendo de la dosis, aquí, digamos que esta dosis total era con respecto al tiempo de radiación, ¿no? Porque la tasa de dosis es constante. Entonces, como la producción de especies químicas se está simulando de manera, digamos, proporcional a la tasa de dosis, entonces el tiempo de radiación es lo que va a, digamos, ir inyectando poco a poco estas nuevas especies químicas. Entonces, digamos que no es como partir desde una concentración inicial que nos daría una irradiación de tanto, ¿no? Sino que la irradiación se da como si fuera una función escalón que va a depender del tiempo de irradiación, pero al mismo tiempo están reaccionando, ¿no? Entonces, bueno, es un sistema complejo, pero funciona como una inyección continua de especies químicas, siguiendo la dosis total. No sé si me expliqué explicar. ¿Qué pasa si... Sí, pues serían más altos. Bueno, el, sí, sí. Bueno, de la... am, de los yields de escape, eh, como, bueno, como los yields de escape caracterizan a la producción de especies químicas con la irradiación, son de la, de la dosis, de la dosis, ok, claro. Bueno, de manera rápida, lo que pasa es que también depende de la esquema químico. O sea, no solamente se están generando, se están reaccionando entre ellos. Entonces, por ejemplo, digamos que no solamente va a depender de cuánta dosis total haya, sino que, por ejemplo, digamos que doblamos la tasa de dosis, entonces se está generando más hidroxil, ¿no? Entonces va a reaccionar, sí, por unidad de tiempo, y está reaccionando también. Como hay más cantidad, también, y la digamos, la probabilidad de que se dé la reacción depende también de la cantidad de hidroxil. Entonces van a estar reaccionando también más rápido, ¿no? Entonces no es, y como la tasa de dosis, por ejemplo, si le damos, o si fuera, por ejemplo, un pulso muy corto y muy, con una tasa muy alta, entonces se está generando muy rápido todo esto y está acelerando como el funcionamiento del esquema químico, ¿no? Sí. ¿Por qué las dosis son tan grandes? Bueno, de hecho, no, bueno, o sea, de hecho, el experimento llega más lejos, pero nos decidimos entrar en claro, ¿no? O sea, más bien el, el rango médico es, el rango médico, o sea, sería
menor que 10 grays, ¿no? Más o menos. Entonces, pero estos son los datos experimentales con los que... ¿Perdón? No, pero está dentro del rango médico. ¿Sí? Sí. No parece haber ninguna otra pregunta. Entonces, sería todo. Muchas gracias. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Ya estarías listo para presentar? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Sí. Estoy
abriendo la diapositiva, así que ahorita lo comparto. Muy bien. Buenos días. Buenos días. Perfecto. Bueno. Sí, ya está. Cuando guste presentar. ¿Se ve la pantalla? Sí. Bien, ok, genial. Muy buenas tardes. Buenos días, perdón. Bueno, en esta ocasión voy a comentarles un poquito acerca del trabajo de investigación que estamos realizando en la universidad sobre la radiactividad natural y, bueno, esto relacionado pues con estudios de exhalación de radón de materiales de construcción procedentes específicamente de la costa peruana. Bueno, entonces para situarnos un poquito en el trabajo desarrollado y en el contexto propiamente en el que se da, es que hace unos años nosotros estuvimos realizando, de hecho seguimos alimentando la data de mediciones de radón en viviendas. Entonces, en algunos puntos que se encontraron, en algunas ciudades específicas de Lima, se encontraron valores bastante llamativos, ¿no? Entonces, sabemos pues que el radón tiene diferentes vías de ingreso a las viviendas. No solamente proviene del suelo, sino de materiales de construcción, agua y el radón exterior, ¿verdad? Entonces, para tratar de encontrar los principales contribuyentes a la cantidad de radón en el interior de las viviendas, es que venimos desarrollando el trabajo actual, que se centra justamente en la medición de radón de materiales de construcción usados en las viviendas de Lima. Entonces, mayoritariamente las viviendas en Lima se componen de ladrillos, como los que ven acá, de cementos en Lima. Se usan diferentes tipos de cemento, pero lo curioso de ello pues es que la mayoría de estos ladrillos, la mayoría de estos cementos usan materiales de cantera en una zona muy próxima entre sí. Y es más, muchos de los agregados también se traen de una ciudad donde pues aparentemente la zona es relativamente heterogénea. Justo cuando les presente los resultados, pues tratamos de discutir un poquito de ello, ¿no? Entonces, para poder realizar estas mediciones que se hacen a partir de medición de espectrometría gamma y a partir de exhalación de radón usando el RAD7, lo primero que hicimos fue un procedimiento de secado y triturado. Entonces, en el caso de los agregados como son arenas y piedras, pues se trató de tener la muestra más homogénea. En el caso de los ladrillos, sí, son bloques enteros, así que había pues que molerlos, que triturarlos, así que se usaron diferentes procedimientos físicos para poder llegar a ello. Se secaron las muestras por un tiempo de 24 horas, a una temperatura de 110 grados, para poder tener homogeneidad entre ellas, y se tamizaron para poder tener la mayor homogeneidad en cuanto al tamaño de grano. Una vez finalizado con este procedimiento, pues pasamos ya a la parte de la medición de exhalación de radón y posteriormente a la medición por espectrometría gamma. En el caso de la medición de exhalación de radón, pues usamos el RAD7, como se los había comentado, y pues tratamos de diseñar un contenedor como el que ven acá de acero, en el cual se nos garantice
que no se va a escapar, ¿no? Que no va a haber fugas de radón de este contenedor. Entonces, este contenedor previo a ser usado en este experimento, pues se verificó que efectivamente no haya fuga de él. Se colocó una fuente de mineral de uranio dentro de este contenedor y se encerró en una cámara de acumulación que se tiene en el laboratorio. Y junto a este cilindro se colocó un dispositivo de medición continua como es el alfagar para ver si existía en algún momento una fuga, ¿no? Si existía alguna fuga de este contenedor, pues las mediciones del alfagar lo iban a detectar, así que por lo tanto, pues el sistema podría representar un problema para nosotros. Pero pues acá les estoy presentando un pequeño resumen, algo bastante breve. Durante todo este tiempo, durante todo el tiempo, que fue un poco más de una semana, que se tuvo este contenedor con el mineral de uranio, el alfagar en ningún momento reportó un pico, así que podemos asumir pues que este contenedor es completamente hermético, lo cual es bueno para nuestras mediciones. Así que acá colocamos la muestra dentro de este contenedor en la parte inferior. Nuestra muestra ya disgregada, ya homogenizada para que pueda ser medida por el alfagar. Entonces usamos mediciones durante un tiempo de 24 horas y con eso pudimos determinar la exhalación de radón de las muestras con las cuales hemos trabajado. Las muestras de exhalación de radón se realizaron antes, ¿no? En paralelo a ello, nosotros habíamos ya colocado a reposar los diferentes contenidos de estas muestras en estos contenedores, en estos beakers, para su posterior medición por espectrometría gamma. Cuando se va a hacer este tipo de medición, entonces lo que necesitábamos era justamente que este material en este contenedor alcance el equilibrio, ¿no? El equilibrio secular, así que lo dejamos acá por un tiempo de 25 días, 25 a 30 días, y luego empezamos ya con las mediciones por espectrometría gamma, ya con la seguridad de que lo que estábamos midiendo en efecto iba a ser representativo de lo que corresponde al radio 226 en la muestra. Entonces, luego de este tiempo, nosotros habíamos realizado nuestras mediciones y tenemos acá algunos resultados bastante interesantes. Bueno, en este caso, a ver, perdónenme, al momento creo de pasar de corregir mi cuadro, me parece que acá hemos cometido un pequeño inconveniente al jalar la última columna. Sí, acá está. Perdón. Y ya está. Bien, entonces, bueno, este se había corregido. Entonces, cuando nosotros determinamos la concentración de radio en becquerelios por kilogramo y lo comparamos con las mediciones de exhalación de radón en milibecquerelios kilogramos por hora -1, evidentemente pues nos interesó por ahora determinar la exhalación de radón en masa y que igual tenemos los resultados de exhalación de radón en aire, ¿no? Vemos que los resultados pues son comparables entre sí, o sea, no hemos podido identificar una diferencia notable entre lo que medimos en cementos, en arenas. Y bueno, esto probablemente se deba, como se los había comentado, en el caso de los materiales que se usan para Lima, todos se extraen de una cantera, de canteras que están muy próximas de la ciudad. Así que probablemente hay una zona de homogeneidad en cuanto a la distribución de estos minerales en esa zona, lo cual pues todavía está en estudios. Necesitamos realizar mediciones en estos lugares, o por lo menos próximos a ellos, para determinar qué tan homogéneo es este lugar, a fin de poder entender un poquito más estos resultados, ¿no? Y bueno, esto es un poquito de lo que hemos trabajado hasta ahora en cuanto a la medición de exhalación de radón. Y bueno, justamente en las conclusiones es que reflejamos ello, ¿no? Y esta
este primer estudio en cuanto a la medición de exhalación de radón de algunos materiales de construcción, nos evidencia que estos resultados entre los diferentes agregados y cementos son comparables probablemente a la proximidad de canteras de extracción. Aún seguimos en desarrollo de determinar cuáles son los principales elementos o las principales fuentes de radón en el interior de viviendas, ¿no? Actualmente seguimos estudiando materiales de construcción, también por medio de la espectrometría gamma, aparte de determinar el radio 226, se ha determinado potasio 40, torio 232, porque queremos determinar el índice gamma para determinar en qué proporción, o a partir de ellos estimar la dosis por radioisótopos presentes en estos materiales de construcción. Y también nos estamos enfocando en realizar medidas de exhalación de suelo con el objetivo de poder determinar el potencial radón geotécnico en Lima. Bueno, entonces esto sería un poquito de lo que hemos trabajado hasta ahora. Así que bueno, muchas gracias por su atención. Gracias. Buenos días. ¿Qué tal? Estos resultados, ¿podrías comentar sobre si estos resultados se considerarían normales respecto de valores en otras regiones, no sé si de Perú o del mundo en general, o serían causa de preocupación por un posible impacto a la salud? Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, sí lo hemos comparado, hemos buscado en la bibliografía, en lo que se tiene en la literatura, y son resultados comparables con los de otros, zonas de medición. De hecho, acá en Latinoamérica, pues hemos encontrado resultados de Brasil, también recientemente de Ecuador, y que bueno, están muy próximos a los que tenemos, ¿no? Comparados con resultados que han sido presentados en la SCARE, entonces estamos muy próximos a los valores mundiales, de hecho estamos por debajo, así que pues por el momento no son índices de alarma para nosotros. Ok, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Bueno, no sé, la moderadora, ¿hay moderador? Si ¿O gusta. es... ya, gracias. Una preguntita, por favor. Usted dijo que, bueno, son dos preguntitas, quizás se pueda responder en una. Una, que creo que el tiempo de medición que utilizó para medir la exhalación fueron 24 horas. Y la pregunta es si en ese tiempo se alcanzó un equilibrio. Y la segunda, para ya hacerlo de una, es la medición de radio se hizo para saber cuál era el contenido de radio de la muestra, o en su trabajo tiene alguna relación la concentración de radio en las muestras con la exhalación. Porque el motivo principal creo que era la exhalación, ¿no? Sí. Bueno, en realidad el motivo principal del estudio se centra justamente en la radiactividad natural debido a estos materiales de construcción, ¿no? Cuando hablamos de la radiactividad natural, evidentemente el radón contribuye en aproximadamente un 50% de la dosis efectiva anual, ¿no? Pero pues también debemos considerar a la radiación justamente que se recibe por los diferentes radioisótopos presentes en la naturaleza. Entonces, dentro de los materiales de construcción, si bien es cierto que se va a exhalar radón y esto contribuye a la radiación, a la dosis por inhalación, pero también debemos considerar la contribución de los demás radioisótopos, ¿no? Entonces, no solamente en este estudio por espectrometría gamma que se está haciendo, se busca determinar el contenido de radio para hacer una comparativa versus la exhalación de radón, sino que también se busca determinar lo que se conoce como índice gamma para poder representar la dosis debido a estos demás radioisótopos en estos materiales, ¿no? Y respecto al tiempo de medición de 24 horas, y como le había comentado, la medición se hizo con el dispositivo, con el RAD7 en modo flow,
Y bueno, si bien es cierto, mediciones se pueden realizar en régimen de difusión o en régimen de modo flow through, si se realizan en modo de difusión, pues requiere un poco más de tiempo, ¿no? Dependiendo también el volumen de la cámara de acumulación en la cual se lleva a cabo esta medición. La ventaja de realizarlo en una cámara pequeña y con un modo flow es que justamente, como lo comenté, se alcanza un punto de equilibrio en un tiempo menor de cuestión de minutos, así que la medición en un tiempo de 24 horas es perfectamente representativa a una medición que puede tomar hasta 4 semanas por medio de difusión, usando una cámara de acumulación y un dispositivo de medición activa. Ok, muchas gracias. Por último, una última preguntita. Veo que usted utilizó dos monitores continuos de radón, el RAD7 y el AlphaGar. ¿Hay algún motivo particular por el cual utilizó para este estudio el RAD7 y no el AlphaGar? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, las muestras que teníamos, pasarlas por el proceso de secado, triturado, es un proceso un poco extenso, ¿no? Y debido a la brevedad, o bueno, al tiempo reducido que tenemos de uso de algunos equipos para secado y para poder hacer el triturado de muestras, pues conseguíamos materiales o masas efectivas de en torno a 1 kilo, kilo y medio. Entonces, la cámara de acumulación que tenemos en el laboratorio tiene un volumen bastante considerable y colocar una masa pequeña nos hubiera demandado hacer una medición por régimen de difusión extensa y con una incertidumbre mayor. En cambio, hacerlo en modo flow usando el RAD7 implica, o una de las ventajas que yo veo es un tiempo menor de medición. Además que esto ya ha sido estudiado anteriormente, bueno, en el caso de nosotros ha sido estudiado, y hacer mediciones en un tiempo de 24 horas usando el RAD7, que es perfectamente comparable a mediciones usando el AlphaGar, ¿no? En el caso del estudio en particular, cuando comenté el uso del AlphaGar, había comentado pues que lo había usado para poder determinar si del contenedor que hemos diseñado, que hemos fabricado para poder hacer la medición de ese contenedor de acero, existía alguna fuga, ¿no? Porque la fuga es un factor importante en toda medición. Pero pues no, se determinó que aparentemente nuestro dispositivo, nuestro contenedor está bien fabricado y no hay fuga, ¿no? Satisfecho. Muchas gracias por su respuesta. Gracias. Gracias. Creo que serían las únicas preguntas por el momento. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego. Buen día. ¿Sí va a hacer alguna pregunta? Bueno.